A ver, pensemos un segundo en esto. ¿Qué tanto impacto puede tener verdaderamente un solo documento? Hablamos de un par de ideas plasmadas en papel hace más de 2 siglos, que literalmente terminaron reescribiendo las reglas del juego para casi todo el planeta. Así que bienvenidos a este análisis, donde vamos a desmenuzar esa impresionante arquitectura legal que cambió para siempre cómo funciona el poder a nivel mundial. Para entender bien la magnitud de lo que estamos hablando, escuchemos al grandísimo poeta Rubén Darío a principios del siglo XX. Fíjense en esta frase. Bien vengas, mágica águila, que la Latina América reciba tu mágica influencia. Es una metáfora brillante, de verdad. Esa águila representa a los Estados Unidos, proyectando esta enorme sombra constitucional sobre el resto del continente. Es una imagen que captura perfectamente esa especie de exportación ideológica que terminó moldeando las aspiraciones de tantas naciones. Y bueno, para guiar este recorrido, nos vamos a basar directamente en un trabajo súper exhaustivo que publicó el académico Rodolfo Pisa Rocafort por allá en 1987. Sus investigaciones en Derecho Comparado son básicamente nuestra hoja de ruta hoy y nos van a ayudar a entender con datos exactos cómo se propagó este modelo y sobre todo por qué las reglas que nos gobiernan están diseñadas de esta manera. Ahora bien, lo interesante aquí es que el autor identifica 7 grandes aportes que este modelo le exportó al mundo. Hablamos de una constitución escrita y rígida, el sistema de frenos y contrapesos, el federalismo, el presidencialismo, la garantía de los derechos humanos, el control de constitucionalidad y, para cerrar, un impulso innegable a la democracia. Empecemos con el primer punto, la ley escrita y rígida, y esta importantísima idea de la supremacía constitucional. Miren este contraste porque es una verdadera locura. Por un lado, el experimento estadounidense lleva más de 200 años ininterrumpidos funcionando con su única constitución, pero si miramos hacia América Latina, bueno, la historia es bastante más movida. Hablamos de un promedio de más de 8 constituciones distintas en apenas 175 años, e incluso en Europa, sus documentos son súper jóvenes en comparación. La de Italia es de 1947, Francia de 1958 y España de 1978. O sea, la estabilidad de ese documento original es absolutamente excepcional. Pero, ¿por qué importa tanto que sea rígida? Bueno, todo se reduce a esta frase tan potente. Gobierno de leyes y no de hombres. La idea es que una constitución rígida te asegura cierta estabilidad a largo plazo, porque claro, sus reglas fundamentales no pueden cambiarse nada más porque sí, o porque la mayoría parlamentaria de turno amaneció con ganas de modificarla. Requiere consensos enormes, y eso protege las reglas del juego de cualquier impulso momentáneo. Y aquí el texto hace una observación histórica que es fascinante. Resulta que la idea de tener una constitución escrita se volvió pero tan dominante a nivel global que incluso regímenes como los de los primeros años de la Unión Soviética o varias dictaduras en América Latina adoptaron sus propias constituciones de papel. Obviamente en la práctica no separaban poderes, ni mucho menos, pero necesitaban desesperadamente esa fachada, ese velo de legalidad frente al mundo. Es literalmente el tributo que el vicio le rinde a la virtud. Pasamos al punto número 2, frenos, contrapesos y cómo se logra el equilibrio del poder. Metiéndonos ya en la mecánica pura de cómo funciona esto, hay que hacer una distinción histórica súper importante. Sabemos que pensadores como Montesquieu o el mismo sistema inglés ya hablaban de separar los poderes, pero fue el modelo estadounidense el que realmente inventó esta fricción activa, esto que llamamos frenos y contrapesos. Es todo un ecosistema equilibrado donde el presidente puede vetar una ley del Congreso, el Congreso tiene que aprobar a la gente que nombra el presidente y el Poder Judicial revisa a ambos. Básicamente, ningún poder es el jefe del otro. Ahora, lo curioso es que cuando esta idea se exportó, mutó de unas formas interesantísimas dependiendo de la región. En Europa, por ejemplo, las democracias tendieron históricamente a darle mucho más peso al Parlamento. Para ellos, separar los poderes significaba que el poder legislativo llevaba la batuta. Pero en América Latina fue otra historia completamente distinta. El poder frecuentemente se centralizó en el Ejecutivo. Es como si hubieran heredado ciertas dinámicas del caudillismo, donde el presidente termina concentrando el mayor peso de las decisiones. Y esto nos lleva directo a revisar la estructura en sí, los modelos de gobierno comparados. Estas diferencias nos muestran lo súper adaptable que es todo este diseño.
Por un lado, tenemos el presidencialismo clásico de Estados Unidos, que tiene elección directa y una separación de poderes bastante estricta. Y por otro, si nos vamos a la modernidad europea, podemos ver el modelo de España. Si leen el artículo 1.3 de su Constitución, ellos definen su sistema explícitamente como una monarquía parlamentaria. O sea, vemos una estructura totalmente distinta, donde quien dirige el gobierno y quien ocupa la jefatura del Estado operan bajo mecánicas completamente separadas. Y no podemos dejar fuera otro pilar fundamental, el federalismo. Esa genial idea de tener dos niveles de gobierno operando sobre un mismo territorio. Y vaya que la influencia de esto fue masiva a nivel global. Lo vemos acá en nuestra región con Argentina, Brasil, México y Venezuela. Y cruzando el charco, inspiró divisiones regionales europeas como los Länder en Alemania, los cantones en Suiza o el propio modelo de las comunidades autónomas en España. En mayor o menor medida, todas estas estructuras tomaron prestado ese diseño original para descentralizar el poder territorial. Llegamos al siguiente tema, que es clave: el control de constitucionalidad. Para muchísimos expertos, este es de lejos el invento legal más original que exportó el modelo estadounidense. Vamos a ver cómo fue evolucionando la capacidad que tienen los tribunales para decir, esta ley no va. Es un viaje que empieza con unos antecedentes muy sutiles en el common law inglés, pero que realmente explota y toma forma con el famoso caso estadounidense de Marbury versus Madison. Y fíjense que esta idea terminó siendo tan potente que más tarde inspiró en Europa al jurista Hans Kelsen a crear un modelo diferente, los tribunales constitucionales concentrados. Pero el momento clave, el verdadero punto de inflexión absoluto, se lo debemos al juez John Marshall. La lógica que usó en esa histórica decisión de Marbury versus Madison es de una pureza casi matemática. Escuchen esto. Si todos estamos de acuerdo en que la Constitución es la ley suprema, entonces cualquier acto legislativo ordinario que la contradiga simplemente no puede ser válido. Así de simple. Y fue gracias a ese razonamiento que los jueces ordinarios adquirieron el tremendo poder de frenar a los políticos y hacer valer los límites de la Constitución. Un verdadero cambio de juego. Vamos entrando a nuestra sección final, el legado democrático y su tremendo impacto global. Ya para ir cerrando este análisis, la idea central de nuestro autor se puede resumir en una realidad contundente. Es casi imposible encontrar una nación en el mundo moderno que no haya sido tocada por este diseño arquitectónico, ya sea que adoptaran el sistema al pie de la letra para proteger sus libertades o que lo usaran como una mera fachada teórica en tiempos oscuros. La verdad es que el cómo diseñamos nuestros gobiernos quedó alterado para siempre gracias a estos principios. Así que nos queda una reflexión súper importante, especialmente para quienes nos gusta analizar el futuro de nuestras instituciones. Acabamos de ver cómo una sola constitución escrita, con todos sus intrincados frenos y contrapesos, logró cambiar la historia política en múltiples continentes. Pero, viendo los retos sin precedentes que enfrentan nuestras sociedades hoy en día, ¿ustedes qué creen? ¿Seguirán vigentes los cimientos de este modelo rígido o estamos a las puertas de presenciar el nacimiento de paradigmas constitucionales completamente nuevos? Es un interrogante fascinante para llevarnos de tarea y seguir cuestionando las bases mismas del poder. Si te gusta el contenido de este canal, suscríbete, comparte, comenta y regálame un like. Es gratis y me ayuda muchísimo.